Me pueden, por favor, contestar a través del chat. ¿Sí? El chat va a ser nuestro instrumento de comunicación. Entonces necesito que ustedes me indiquen si logran ver la claqueta que dice enseñanza digital. Listo, no se ve. No se ve. Listo. Entonces, ahora sí. Ahí. Muy bien, queridos padres de familia. Vamos entonces a proceder a dialogar, a conversar un poco sobre este proceso. Y yo tengo una pregunta para ustedes. La pregunta es, ¿en qué modelo de aprendizaje está enfocada la educación digital? Me gustaría que por favor ustedes utilicen el chat para poner en una o dos palabras qué es para ustedes educación digital. ¿Qué entienden por educación digital? Pueden escribir libremente en el chat, por favor. ¿Qué es para ustedes educación digital? No veo ninguna escritura por parte de ustedes, papitos. Me gustaría que participen activamente. Hay 16 personas conectadas en este momento y me gustaría que ustedes participen. ¿Qué es para ustedes educación digital? ¿Qué entienden que es educación digital? Muy bien, ya tengo una respuesta. Una manera de aprendizaje basada en la tecnología actual. Muchas gracias. Ya tenemos una primera opinión. ¿Alguien más tiene otra opinión? Este es su espacio de comentario. ¿Alguien más que nos quiera dar su opinión? ¿Qué es educación digital? Muy bien. Esto que acaba de suceder en este momento, queridos padres de familia, muy probablemente también vaya a suceder cuando estemos en clases. Es decir, el profesor inicia una clase y obviamente ¿con qué va a iniciar la clase? Va a iniciar la clase con una pregunta y se espera que los estudiantes participen utilizando precisamente el chat. Y a través del chat vamos nosotros a ir emitiendo nuestros pequeños comentarios. No tienen que ser ni siquiera frases grandes. Pongamos un ejemplo. Ante la pregunta, ¿usted qué entiende que es la educación digital? Alguien pudiera haber puesto, bueno, educación en línea o educación en internet o educación utilizando TICs o, bueno, si se dan cuenta, son pequeñas frases y no solo hay una única respuesta, existen muy diversas respuestas de alternatividad. Sí. Pedimos por favor a los participantes silenciar los micrófonos para que no exista feedback. Muchas gracias. Listo, seguimos entonces. Ahora, dentro de la respuesta para poder contestar esa pregunta, ¿qué es el aprendizaje digital? Nosotros tenemos que definir qué modelo de aprendizaje vamos a utilizar dentro de la educación digital. Ya hemos establecido que la educación digital está relacionada con Internet, está relacionada con herramientas tecnológicas, está vinculada con comunicación, de pronto satelital, Internet, etcétera, ¿verdad? Entonces, una vez que ya sabemos qué es la educación digital, ¿qué modelo de aprendizaje es el más adecuado para este?
Pues bien, como ustedes pueden ver en pantalla, en la parte superior derecha, existen 5 diferentes estilos o modelos de aprendizaje: cognitivo, conductual, constructivista, el Sudbury, también conocido como autónomo, y el proyectivo. Pues bien, de acuerdo a los expertos, el sistema o modelo autónomo de aprendizaje es el más adecuado dentro de la educación digital. Pero este, a su vez, no puede funcionar solo, y se ha descubierto que los modelos constructivista y proyectivo serán modelos complementarios al modelo autónomo de aprendizaje. ¿Qué son estos modelos constructivistas, por ejemplo? Este consiste en que el docente reconoce los conocimientos previos que el estudiante posee, reconoce las experiencias y los conocimientos que ya tiene este estudiante, y parte de esos conocimientos y experiencias previas y empieza a construir nuevos conocimientos y nuevas experiencias agregando a lo que él ya posee. Entonces, nuestros estudiantes no son concebidos como alumnos, es decir, sin luz, sin conocimiento, sino más bien se los percibe como seres o entes que ya tienen un cúmulo de experiencias, que ya tienen conocimientos previos. ¿Y qué es esto del modelo proyectivo? El modelo proyectivo básicamente consiste en educar a través de la búsqueda de solución de problemas reales, problemas que existen en nuestras comunidades o problemas que existen en nuestro entorno. Estos nos invitan a generar proyectos, y obviamente estos proyectos no serán proyectos unitarios, es decir, un solo individuo ejecutando una serie de actividades, sino más bien serán comunitarios, es decir, 2 o más personas trabajando en conjunto para resolver un problema en cuestión. Eso entonces nos permite a nosotros entender cómo funciona este modelo, y para que el modelo pueda erigirse de alguna manera, usará 3 tipos metodológicos de enseñanza. ¿Cuáles son estos? El aprendizaje colaborativo, el aprendizaje conocido como pensamiento crítico, y finalmente aprender a aprender. Tenemos entonces la siguiente pregunta: ¿en qué consiste esto de aprender a aprender? Pues bien, el estudiante debe hacer conciencia de sus necesidades de aprendizaje. Por ejemplo, se le puede hacer la pregunta al estudiante: ¿tú qué sabes sobre este tema? Y entonces el estudiante reflexiona y escribe lo que él ya conoce sobre un tema. Y luego se le puede hacer la pregunta: ¿qué te gustaría conocer o aprender sobre este tema? Y entonces él reflexiona y pone su apreciación de lo que le gustaría conocer. Luego se le pregunta: ¿cómo crees tú pudieras adquirir nuevos conocimientos o nuevas experiencias sobre este tema? ¿Sabe qué está aprendiendo a hacer el estudiante? Está aprendiendo a aprender. Es decir, él está haciendo conciencia de que para poder aprender necesito estar consciente de qué es lo que deseo, es decir, establecer un objetivo, y luego establecer una estrategia, es decir, cómo voy a adquirir esos conocimientos para de esa manera poder no solo saber, sino también hacer algo con el conocimiento que acabo de adquirir. Este aprender a aprender nos ayuda a establecer, como yo le dije, objetivos, le ayuda al estudiante a reflexionar, y por último, y es muy importante esto, queridos padres de familia, él va a aprender a autoevaluarse. Y para esto vamos a desarrollar algo que se conocen como destrezas blandas. Después hablaremos un poco más sobre qué significan estas destrezas blandas.
Ahora hablemos sobre el aprendizaje colaborativo. ¿Qué es esto? Son actividades en pares, en grupos de 3 y, para mi sorpresa, los expertos nos indican que los grupos no deberían tener más de 3 personas participando de la actividad. ¿Por qué razón? Porque el cuarto miembro del grupo literalmente ya no hace nada, ya no participa en los procesos. ¿Qué más van a hacer ellos? Van a desarrollar destrezas de comunicación y también van a aprender a hacer proyectos. Finalmente, el pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Participa el estudiante en discusiones de un tema. Él va a aprender a evaluar alternativas. Él también tratará de trabajar con relación a supuestos o escenarios o circunstancias. Y finalmente, aprenderá a argumentar su punto de vista respetando el punto de vista de los demás. Tenemos ahora una siguiente pregunta. ¿Qué herramientas tecnológicas se adecúan al aprendizaje autónomo? Para poder contestar esta pregunta, queridos padres de familia, primero tenemos que aprender que el aprendizaje autónomo requiere de 2 aprendizajes que se complementan entre sí: el aprendizaje síncrono y el aprendizaje asíncrono. ¿Qué es el aprendizaje síncrono? Son las clases en tiempo real, es decir, ese periodo de tiempo donde el estudiante está en contacto con su docente. Él le puede hacer preguntas, a su vez él escucha explicaciones y él puede expresar conceptualizaciones, dudas y también puede autoevaluarse o inclusive evaluar a un compañero. ¿Qué clase de herramienta vamos a utilizar? Pues para eso se emplean las plataformas de videoconferencias como la que estamos utilizando en este momento. Aquí tengo una reflexión muy importante. El estudiante podrá estar frente a la pantalla del computador, según los expertos en este tema, hasta 2 horas al día de clase presencial con el docente. Sí, y esto quiero recalcarlo muchísimo, es muy importante, porque la pantalla desgasta la vista e inclusive pasar muy largas horas de tiempo, como las que, por ejemplo, los niños y niñas que acostumbran a pasar largas horas jugando videojuegos o estar dentro de las redes sociales, genera no solo un desgaste visual, sino también un estrés emocional. ¿Sí? Ahora, en estas plataformas de videoconferencia, nosotros podemos emplear algunos recursos, como cuál, la videoconferencia como tal. Al inicio de esta charla, yo hice una pregunta y las respuestas ustedes podían dármelas a través de qué medio, a través del chat. Esa es la segunda herramienta que podemos emplear. También tenemos que podemos compartir vídeos. Obviamente estos vídeos serán de corta duración para que el estudiante pueda concentrar su mente, su pensamiento en una idea en concreto. También el docente podrá compartir audios con sus estudiantes y los estudiantes también podrán compartir audios o vídeos con el resto de la clase siempre y cuando el docente se lo permite, ya que el docente será el moderador de esa videoconferencia, como lo soy yo en este instante. Adicionalmente, el docente podrá compartir documentos de texto, pero también los estudiantes podrán mostrarle al docente los documentos de texto con los que ellos hayan trabajado. Por supuesto, después de habérselos mostrado, tendrán que igual enviárselos a las plataformas educativas. Hablaremos luego sobre estas. También el docente podrá compartir vínculos en línea. ¿Cuándo se hace esto? Cuando, por ejemplo,
se va a dejar una tarea en un lapso de tiempo del cual ya hablaremos más adelante, y entonces los estudiantes, al tener acceso a ese vínculo, podrán unirse a un museo, podrán ingresar a una biblioteca o podrán entrar quizás a una plataforma con actividades no solo académicas, sino también de tipo recreativos. Finalmente, estas plataformas de videoconferencias también cuentan con aplicaciones para realizar encuestas. ¿En qué momento se hacen o se usan estas encuestas? Al final de la clase, en el momento en que el docente realiza un feedback. El estudiante completa la encuesta y de esa manera el docente verifica que el estudiante realmente ha estado haciendo seguimiento de su exposición. Pero este aprendizaje autónomo también tiene una clase diferida. ¿Qué es esto? Es el tiempo en que el estudiante no está en contacto con el docente. Entonces, ¿qué se va a utilizar en ese momento? Pues ya no estará conectado a la plataforma de videoconferencia, sino que más bien estará utilizando la plataforma educativa contratada por la entidad educativa. Estas plataformas educativas, por lo general, vienen junto con los textos. Como ustedes ya tuvieron la experiencia previa, especialmente con el texto de inglés, cuando usted compraba el texto, junto con el texto venía un código de ingreso. A través de ese código, entonces, el estudiante ya podía establecer su código de acceso personal y ya podía entrar todas las veces que fuesen necesarias. Otra herramienta que se puede utilizar para este tiempo son las redes sociales. La institución educativa, por sugerencia, podrá crear, por ejemplo, en Facebook, grupos cerrados. ¿Qué particularidad tienen los grupos cerrados? Facebook, reconociendo que en estos grupos cerrados van a estar participando menores de edad, ha creado un sistema de seguridad para que ninguna persona que quien haya creado este grupo, es decir, en este caso el docente, permita su ingreso, es decir, nadie que no sea aceptado por el organizador del grupo, que viene a ser el docente, podrá ingresar a dicho grupo. ¿Para qué sirven estos grupos sociales? Pues bien, como estamos en un tiempo donde los estudiantes a veces quieren compartir, quieren socializar, porque dicen, ya no tenemos el tiempo para conversar en el aula de clase, ya no tenemos el tiempo para hacer la chacota, y antes te acuerdas que nos contábamos los cachos y nos reíamos. Pues bien, estos grupos en esta red social podrá servir precisamente para que los estudiantes puedan compartir ese esparcimiento, puedan compartir vídeos, comentarios, ¿sí? Pero tienen que recordar que el moderador podrá leer y podrá censurar si es que se llegara a utilizar, por ejemplo, lenguaje inapropiado o presentar imágenes inapropiadas. Y obviamente, no solamente que conversaremos en privado con el estudiante que haya subido esa información, sino también con los padres de familia de aquel estudiante. Finalmente, durante ese tiempo asíncrono de estudio o estudio autónomo, también el estudiante usará carpetas digitales. Bueno, de esto hablaremos un poquito más extenso a continuación. ¿Qué recursos podrán utilizar dentro de esta plataforma educativa, redes sociales, carpetas digitales? Los estudiantes también podrán utilizar videos, audios, documentos de texto, vínculo en línea, foros, blogs, portafolios, wiki y calendarios. Si usted se da cuenta, el tiempo autónomo o asíncrono tiene muchos más recursos que las herramientas que utiliza el docente durante el aprendizaje síncrono, es decir, el tiempo en que el estudiante va a estar junto con su profesor. ¿Sí? Tenemos una siguiente pregunta.
¿Cómo funcionan las herramientas del aprendizaje síncrono? Pues bien, aunque más detalles de esto ustedes lo van a recibir en unos cursos especializados con el director del departamento técnico y secretario de la institución, que es el señor Carlos Villalta, brevemente haré referencia sobre su uso y aplicación pedagógica. Por ejemplo, la compartición de pantalla, como la que estoy haciendo en este momento. El docente puede compartir presentaciones en diapositivas, como lo estoy haciendo ahora, podrá compartir imágenes, podrá compartir archivos de audio y también vídeos cortos. Pero aquí hay una cosa muy importante. Estas deben contar con liberación de propiedad intelectual cuando no formen parte de las carpetas de trabajo que están en los textos de estudio del estudiante. Es decir, por ejemplo, la editorial SM ya nos entrega una plataforma con una gran cantidad de materiales de recursos. El docente va a compartir estos materiales durante su tiempo de clases síncronos con los estudiantes. Sí, pero si va a utilizar, especialmente en las primeras 8 semanas de clase, algún tipo de material que no pertenezca a ese contenido de estudio de la editorial en particular, entonces tiene que asegurarse el docente que éste está libre de propiedad intelectual, porque si no podría arriesgarse la institución educativa a una demanda. Además, ¿qué utilidad tiene esto ya para el estudiante? Bueno, el docente da instrucciones a través de este tipo de materiales. Por ejemplo, la presentación en diapositiva. El docente puede ir explicando su clase. O aquellos padres de familia que pudieron estar al inicio de la clase, pudieron ver una claqueta, ¿no? Una netiqueta. Y en la netiqueta se distribuían algunas recomendaciones del procedimiento, del comportamiento que debe tener una persona cuando se trabaja en línea. Entonces, para eso sirven estas netiquetas o estas presentaciones en diapositivas, para dar instrucciones, para dar información. Pero también podemos asignar tareas. También podemos dar presentación de datos. Y finalmente, podemos generar discusiones, como a través de la presentación de preguntas. Tenemos un segundo recurso, que son los recuadros de diálogo. Es decir, ese cuadro de chat. ¿Para qué se puede usar? Se pueden hacer preguntas cortas en estos cuadros de diálogo de chat. También se puede estimular una lluvia de ideas, pero aquí hay una nota. Se tiene que permitir a los estudiantes participar activamente al mismo tiempo. Como la información queda grabada, el docente puede retroceder y puede ir revisando cuál ha sido la participación de cada estudiante, cuál ha sido el comentario de cada estudiante, ¿sí? Entonces, de esa manera, él ya puede luego personalizar la atención que él va a dar a las inquietudes o a los comentarios de cada uno de los estudiantes. Pero siempre, por favor, la participación en estos cuadros de diálogo tiene que estar vinculada con las preguntas y con el tema que se está tratando. No es que el profesor, por ejemplo, está atendiendo un tema vinculado, por ejemplo, con la arquitectura moderna en relación a los cambios sociales. Y de pronto un estudiante comienza a poner en el chat, oye, ¿qué te pareció la hamburguesa que te mandé ahí el otro día por medio de...? Entonces, no tendría ningún sentido, ¿verdad? Serían distractores. Entonces, los chats no deben ser utilizados para ese tipo de comentarios o mensajes, sino circunscribirse a las preguntas y al dominio de la clase. Utilidad de esto, puede usárselos al inicio de una lección, como lo hice yo en esta charla, también para la revisión de conceptos, y también para el cierre de una clase. Y en el cierre de esta clase
Por lo general se va a hacer una retroalimentación de 5 minutos, donde no solo se observarán conocimientos, sino también sentimientos, emociones, ¿sí? Se va a trabajar mucho, especialmente en las 8 primeras semanas de educación del presente año lectivo, con la parte emocional, con la parte psicológica de los estudiantes, así como de los docentes y padres de familia. Cuartos virtuales. Pues bien, ya la herramienta de Meet, así como la herramienta de Zoom, cuentan con estos cuartos virtuales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en este momento, si yo examino, tengo 26 personas conectadas. Imagínense ustedes que son 26 estudiantes que están conectados. Y yo quiero trabajar en grupos pequeños, grupos de 2 o grupos de 3. Entonces, el docente crea mini grupos y asigna a los participantes a esos grupos. Una vez que el estudiante recibe en su WhatsApp o a través de cualquier medio que nosotros determinemos el enlace para ese subgrupo o a través del propio chat, el profesor puede enviar el link para cada subgrupo. Entonces, en ese momento, los 2 o 3 estudiantes de cada grupo podrán integrarse a ese subgrupo y podrán trabajar sin ellos ser distraídos, ni tampoco distraer a los demás integrantes de la clase cuando estén trabajando sus propios proyectos. El docente puede ingresar a estos cuartos y monitorear, revisar el desarrollo de la tarea en estos pares de estudiantes o, como ya lo dije, máximo 3 estudiantes. ¿Cuál es la utilidad de esto? Bueno, el profesor puede luego, junto con sus estudiantes, comparar respuestas después de ejecutada la tarea. También pueden hacer representaciones de roles. Recuerden, estarán siempre estos proyectos vinculados a la vida real. Así que será muy importante que los estudiantes puedan representar los roles, puedan situarse en la posición de las personas a las cuales ellos intentarán ayudar a través de esos proyectos. También ellos pueden hacer discusiones cortas y entonces hacer esos pequeños debates y anotar internamente los resultados de su discusión para luego finalmente, una vez que termine y el docente finalice esos cuartos virtuales, puedan compartir con el resto de la clase las conclusiones a las cuales ellos llegaron. Tenemos otra pregunta muy importante. ¿Cómo funcionan las herramientas del aprendizaje asíncrono? Es decir, ese tiempo en que el docente no está activo junto con sus estudiantes. Pues bien, las herramientas que puede usar en la clase asíncrona, ¿sí? Y aquí hay una nota muy importante, la clase asíncrona es ideal para estimular la participación oral de los estudiantes, ¿sí? Ejemplo, el primero, el profesor puede utilizar foros de discusión. Las plataformas educativas tienen estos foros de discusión y a estos foros van a participar los estudiantes. El profesor indicará si será de manera general, global, toda la clase, o creará diferentes foros donde grupos de estudiantes podrán participar con sus comentarios. El docente plantea un problema para que sea discutido en el foro, ¿sí? Pero él tendrá que primero dar las instrucciones a través de la plataforma sobre cómo se empleará dicho foro. Las plataformas educativas, aparte de los foros, también pueden usar herramientas como los blogs y los wiki. Es muy probable que usted esté familiarizado, por ejemplo, con la Wikipedia. Entonces, los estudiantes podrán usar blogs y podrán usar wikis para aportar elementos de investigación. Es decir, se plantea un tema,
y digamos entre 2, máximo 3 estudiantes podrán ir aportando. Y cuando ya hayan terminado de hacer las aportaciones a sus blogs o wikis, tendrán que editar la información para finalmente entregarla y hacerla disponible. ¿Cuál es la ventaja del blog y del wiki? Es que luego este no solo permanecerá en la plataforma educativa, sino que el profesor podrá compartir el resultado ya final, ya corregido y hasta calificado, inclusive en el internet, a través de redes sociales, porque ese material, que es el producto de la investigación científica, de la investigación técnica de vuestros hijos, podrá estar a disposición a manera de biblioteca para toda la comunidad educativa. Padres de familia, estudiantes de otros grados y cursos, e inclusive personas que deseen visitar esa biblioteca interactiva que estará disponible a través de la página oficial de la Unidad Educativa Benjamin Bloom. Se recomienda, y esto ustedes deben tener muy en cuenta, señores padres de familia, que una discusión por unidad suele ser suficiente. El docente debe dedicar tiempo a moderar la discusión y los estudiantes deben seguirla de forma efectiva. 2. La grabación de audios y vídeos. Los estudiantes pueden grabar audios y vídeos usando sus celulares. Estos serán cortos. También podrán usar tabletas o computadoras. Y estas podrán compartirlas con los docentes y con la entera clase. ¿Sí? Pero hay un detalle que deben ustedes conversar con sus hijos. Estas grabaciones no deberán ser proyectadas y puestas libremente en redes sociales y peor aún, usarlas como causa de mofa o burla sobre la forma en que habla, la forma en que se mueve, la forma en que se conduce algún compañero de clase. De acuerdo al gobierno nacional, el Ministerio de Educación nos dice que queda rotundamente prohibido que esas grabaciones de audio y vídeo que son para propósito escolar sean colgadas en redes sociales abiertas. ¿Sí? Es muy importante eso. Hay que combatir el tema del bullying. A veces los niños o los adolescentes, sin darse cuenta, pudieran dar libre rienda a esto y causar un grave daño psicológico a algún compañero. Tercero, las herramientas de escritura colaborativa. Los estudiantes pueden trabajar en pares para escribir y editar, como ya lo hicimos mención, usando blogs y wikis. A esto se le conoce como escritura paralela. Y esto, ¿dónde lo van a hacer? Para esto van a utilizar una herramienta que es en Google Documents. Existe una variedad de plantillas que los estudiantes podrán utilizar para sus presentaciones. Hay plantillas para hacer reseñas, como las reseñas históricas, reseñas bibliográficas. Hay plantillas para escribir informes, como los que van a utilizar para la materia de marketing, por ejemplo, investigación, emprendimiento, etcétera, ¿verdad? También tendrán plantillas para hacer apuntes de clase. Existen ahí plantillas para hacer redacciones. También tienen cómo diseñar o elaborar folletos. Y también hay unas plantillas para hacer propuestas de proyectos. Esta última serán especialmente utilizadas para los microproyectos que harán en ciencias naturales o estudios sociales. Entonces, es muy importante que se tome en consideración estos recursos. ¿Cómo se administrará el tiempo de aprendizaje síncrono? Es decir, el presencial en clase con el docente, que era una inquietud que en mi charla anterior tenían muchos padres de familia. Pues la secuencia de actividad estará dividida de la siguiente manera. Primero, 5 minutos de introducción. El docente hará la presentación de la claqueta, puede usar PowerPoint o fotografías.
con los objetivos de aprendizaje del día. También podrá hacer preguntas, es decir, estas generarán una tormenta de ideas. Pero también puede usar una encuesta para estimular la regresión hacia conocimiento previo. También el docente puede usar en esos 5 minutos un video corto más preguntas y entonces poder estimular o activar la participación de sus estudiantes. Pero también se puede usar un audio corto, es decir, un audio sin imágenes, para generar mayor concentración y de esa manera también se puede utilizar la pregunta o se puede usar la encuesta para generar esa lluvia de ideas. Un detalle muy importante, el micrófono estará silenciado durante esos 5 minutos y se usarán los chats o también la herramienta de encuesta para generar la participación de los estudiantes. Durante 15 minutos, el docente hará el análisis de un problema. También si se trata de matemáticas, ¿no? O en ciencias naturales, algún conocimiento vinculado con química, ¿verdad? Podrán analizar la sistematización de un procedimiento. También analizarán conceptos, si se trata de lenguaje, biología, estudios sociales, ¿verdad? Y también aplicaciones de conocimiento a situaciones reales, como en muchas otras asignaturas también se emplean. La explicación del trabajo o tarea autónoma, al número 1, se la hará al final de estos 15 minutos. A continuación, una vez de haber recibido esta información, es decir, la explicación sobre el trabajo autónomo, el estudiante tendrá 20 minutos donde se va, si él desea, a desconectar de la videoconferencia. Sin embargo, el enlace a la videoconferencia estará activado. El docente no se va a desconectar del enlace a la videoconferencia. Si el estudiante durante esos 20 minutos que estará trabajando con su libro taller o con las hojas que el docente le haya distribuido a través del Google Classroom, a través de la plataforma educativa vinculada con un texto en particular, entonces, si el estudiante siente que tiene alguna duda, entonces ese estudiante puede nuevamente ingresar al enlace de la videoconferencia y hacerle la consulta al docente. Él estará conectado, él permanecerá conectado, ¿sí? Entonces, al final de esos 20 minutos, cuando hayan terminado su trabajo, su tarea de clase, se volverán a conectar, ¿sí? Entonces, luego vienen 15 minutos donde el docente va a presentar una segunda actividad. Volverá a utilizar los mismos esquemas que vimos en los 15 minutos previos. Es decir, él tiene un sinnúmero de recursos que puede utilizar. Y otra vez, al final de esos 15 minutos, le volverá a explicar a los estudiantes en qué consistirá la tarea en que ellos van a participar, pero otra vez repito, desconectados de la videoconferencia. ¿Sí? Terminado el trabajo autónomo, al final viene el proceso de revisión. A este proceso se lo conoce como el proceso de retroalimentación, donde el estudiante recibirá a través, ya repito, del chat o de la herramienta de encuesta preguntas del docente y tendrá muy pocos minutos para poder contestar. Y esa es la recomendación pedagógica que nos han dado los expertos. Por ejemplo, se hace una pregunta y el estudiante en 1 minuto contesta la pregunta. Serán preguntas obviamente muy sencillas, esquematizadas, ¿no? Y luego de haber contestado 3, 4 preguntas de cada una de las tareas, entonces el docente ya tiene la evidencia de la participación en clase, ¿sí? ¿Cómo se administrará el aprendizaje asíncrono
o trabajo en casa. Vamos a analizar esto. De acuerdo al Ministerio de Educación, el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa está dividido de la siguiente forma. Las primeras 2 semanas se utilizarán para repasar aprendizajes previos, ¿sí? No se olviden, el método constructivista nos dicen que primero hay que reconocer lo que ya sabe, lo que ya ha experimentado, lo que ya ha vivido el estudiante para entonces poder planificar y construir a partir de esas experiencias, de esos conocimientos, de esas destrezas adquiridas. Luego, desde la semana 3 hasta la semana 8, se la utilizarán para motivar la generación de espacios de reflexión y expresión de sentimientos y experiencias familiares durante el periodo de aislamiento con el COVID-19. Pero todos estos procesos estarán ligados o vinculados a las distintas asignaturas en lenguaje, en ciencias naturales, en todas las áreas, incluyendo las artísticas e inclusive educación física. Aquí hay una nota muy importante. Durante estas 8 semanas, los estudiantes tendrán que administrar un portafolio de tareas que será calificado al concluir las 8 semanas. ¿Cómo se armará este portafolio de tareas? Tendrá una carátula principal con los datos completos y tendrá unas carátulas divisorias por cada una de las semanas. ¿Qué más va a contener? Va a contener las actividades realizadas y ubicadas en la semana respectiva. De acuerdo a la sugerencia del Ministerio de Educación, debe tener mínimo 2 actividades en cada semana. Repito, mínimo 2 actividades de cada semana. Y 3, la ubicación al final de cada semana de este documento tendrá un área que se conocerá como "Yo me comprometo en casa", refiriéndose al producto que se obtendrá como ejercicio del microproyecto que habrán generado con su docente los estudiantes juntos en clase y complementario en casa junto con los padres de familia. ¿Cómo se evaluará el aprendizaje asíncrono o trabajo en casa? Ya estoy llegando a la parte final, queridos padres. A ver, voy a ver, no, espero que, bueno, puedan alcanzar a leer. Yo de todos modos voy a leerlo. A ver, para esta semana de emergencia, la rúbrica, que es lo que ustedes están viendo, será una sola y verifica el logro de aprendizaje de la totalidad del portafolio, es decir, de las 8 semanas. La participación, es decir, yo estoy mostrando con el cursor en este momento, el primer casillero. Perdón, teacher David, me indican los padres que no se ve su Ya, no hay pantalla, yo problema. tampoco la veo. Ya, este documento lo vamos... ¿Ustedes pueden ver en este momento el documento? No se está, creo que no está compartiendo pantalla. ¿Ahora lo pueden ver? No, aún no. ¿Y ahora? ¿Se puede ver el documento ahora? No, teacher. Ahí está iniciando la presentación. Ahora sí. Bien. Listo. Mi pregunta es, ¿el resto de las diapositivas sí pudieron verlas? Sí, sí se veía, teacher. Ya, listo. Entonces, refiriéndonos a este documento, esta parte, ¿no?
La primera sección que dice allí participación, ¿quién va a calificar esta participación? Dice, esta categoría debe ser calificada por la familia, los padres de familia del estudiante. Si el estudiante demostró responsabilidad y entusiasmo a las tareas durante todo el tiempo, entonces la familia le va a asignar a su representado 2 puntos. Pero si demostró responsabilidad y entusiasmo al realizar sus tareas durante no todo el proyecto, sino durante la mayoría del tiempo, solo recibirá 1.5. Si demostró esta responsabilidad y entusiasmo por poco tiempo durante el proceso, o sea, durante toda la semana de trabajo, solo recibirá 1 punto. Pero si no demostró responsabilidad y tampoco entusiasmo al realizar sus tareas durante esta semana de trabajo, solo recibirá 0.5. ¿Sí? Repito, quien califica al estudiante será el padre de familia. Ahora, el contenido del portafolio lo va a calificar el docente. Entonces, si él o la estudiante presenta más de 2 evidencias de trabajo por semana, entonces el estudiante va a recibir 4 puntos. Si el estudiante o la estudiante presenta solamente 2 evidencias del trabajo semanal, entonces va a recibir 3 puntos. Si el estudiante solo presenta como evidencia, ¿sí?, una actividad a la semana, entonces solo recibirá 2 puntos. Pero si el estudiante, ¿sí?, presenta, no presenta evidencias, ¿sí?, de trabajo durante la semana, el estudiante no presenta al menos una evidencia de trabajo a la semana, solo recibirá 1 punto. ¿Sí? Ahora, la presentación, es decir, la calidad, digamos, le puso dibujitos, bueno, le acopló una tabla, una ficha, puso quizás una investigación, lo que algún científico mencionó en alguna obra, o la visita previa a un museo, bueno, cualquier detalle de presentación que enriquezca el trabajo. Entonces, si la presentación del portafolio contiene todos los recursos ya mencionados, es decir, la carátula, la información del estudiante, ¿no?, las diferentes evidencias del proceso de aprendizaje, y está bien ordenadito y limpio, bueno, en este caso no, la limpieza es una buena presentación estética de la carpeta digital, entonces ese estudiante recibirá 4 puntos más. ¿Qué quiere decir? Que si el padre de familia le puso 2 puntos, entonces es coherente que lo que el estudiante recibió por parte del docente también va a ser el contenido 4 puntos y una presentación 4 puntos, y el estudiante tendrá 10 puntos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el docente se da cuenta de que no está muy pulcro, que no está completo los contenidos, que la presentación en sí no está tampoco completa de esta carpeta del estudiante? Entonces, el docente, según los diferentes niveles y criterios de esta rúbrica, podría ponerle 3 o podría ponerle 2 o podría ponerle 1. ¿Qué es lo que no puede pasar nunca, queridos padres de familia? Que no haya coherencia entre el trabajo, la carpeta que entregue el estudiante al docente, ¿verdad?, sus contenidos, su estructura, ¿verdad?, con la calificación que le ponga la familia al estudiante. Porque a lo mejor la calificación que le pone la familia es de 2 puntos. Demostró
responsabilidad y entusiasmo en realizar sus tareas. Pero resulta que el profesor, al momento de verificar el documento, resulta que el documento tiene una valoración de 2. Entonces, no habría compatibilidad en ese caso. ¿Qué quiero decir con esto, queridos padres de familia? Que tenemos que enseñar a nuestros hijos de que la honestidad, porque escuchamos a veces mucho, ¿no? Y nos quejamos bastante. ¿Cómo quisiéramos que nuestros líderes sean honestos? Que no se lleven el dinero, por ejemplo, los insumos médicos para atender esta crisis. Pero la honestidad se ve desde cosas pequeñitas. Entonces, aquí vamos a ver justamente este gran valor que es la honestidad para que haya coherencia. Coherencia entre la visión que tiene la familia y la visión que tiene el docente sobre el trabajo semanal de su estudiante. ¿Sí? Muy bien, queridos padres de familia. ¿Cómo se administrará el tiempo de escolaridad 2020-2021? Con esto se termina mi exposición. Las instituciones educativas que iniciaremos el año lectivo el 1 de junio del 2020, concluiremos el 12 de marzo del 2021. Se trabajarán en total 189 días. Y aquí hay una particularidad, queridos padres de familia. El primer quimestre, es decir, de los 10 meses que vamos a trabajar, el primer quimestre inicia el 1 de junio del 2020 y concluye el 8 de octubre del 2020. Pero por las circunstancias especiales a distancia que estamos estudiando, este año lectivo solo contará con 2 parciales, no 3, sino solo 2 parciales. El primer parcial y un segundo parcial. El segundo quimestre iniciará el jueves 15 de octubre de 2020 y concluirá, Dios mediante, el 12 de marzo del 2021. Y asimismo estará subdividido en 2 parciales. ¿Sí? Muy bien, queridos padres. A ver, ¿cómo salgo de la...? Ya, pero quiero cerrar el archivo para poder mostrar mi rostro. Pongo aquí en salir. Muy bien, queridos padres de familia. Entonces, espero que la exposición que se ha hecho esta tarde nos haya permitido a nosotros comprender sobre los sistemas pedagógicos, sobre los procedimientos que se van a utilizar dentro del aula de clase y también fuera del aula de clase. Es importante que ustedes luego este mismo documento lo puedan revisar ya en casa como familia. El señor Carlos Villalta les hará disponible esta misma información a través de algún medio. Puede ser los grupos de WhatsApp, ¿verdad? Que creo que sería el medio más fácil para que ustedes vuelvan a analizarlos y lo puedan referir también con sus respectivos hijos en casa. Es decir, yo lo converso con ustedes, pero son ustedes quienes luego conversarán con sus hijos y serán los responsables de ayudarlos a comprender cómo se ejecutará todo el proceso educativo en mención. Me gustaría que si alguna pregunta, alguna duda quedó en usted, me la hagan llegar a través del señor Carlos Villalta, que me imagino él podrá crear un buzón, ¿verdad?, a través del cual los padres de familia podrán presentar sus inquietudes sobre los temas que fueron tratados el día de hoy. Y según las preguntas que cada padre de familia me haga, yo por interno les haré llegar las respuestas para que ustedes puedan tener ya una claridad total, ¿sí?, o plena de cualquier inquietud que haya quedado el día de hoy, ¿sí? Les agradezco mucho, queridos padres, por su participación y los dejo ahora en las muy
profesionales manos del señor Carlos Villar. Muchas gracias, profesor David. Muy buenas tardes, estimados padres de familia. Bueno, gracias a la exposición del profesor David, estarán al tanto, ya tienen una idea preliminar de cómo va a ser el trabajo durante este año lectivo a través del buen uso de la tecnología. Entonces, hemos trabajado muy fuertemente para poder tener la tecnología al máximo disponible para todos ustedes. Es por ello que a partir de este año lectivo, todos los estudiantes van a contar con un correo institucional, ¿sí? Algunos padres ya han recibido este correo. Para ello, es importante que por favor nos ayuden completando el registro de prematriculación. Voy a mostrarles en pantalla, por favor, esta información que necesito que llenen. Dentro de nuestra página web, ¿sí? Que si no saben que ya contamos con página web, sí, ya tenemos una disponible, la cual se accede por medio del enlace uebenjaminbloom.edu.es. Ahí estamos cargando toda la información que vamos creando, que vamos optimizando y que vamos adaptando para la institución educativa. Dentro de esta página web, en la parte de admisión, ¿sí? Para los padres que aún no han concretado el tema de matrícula, aquí está la información de cómo se debe realizar este proceso. Y aquí al final existe un botón que dice formulario en línea, el cual va a mostrar el siguiente cuadro, la siguiente pantalla. Esta información es necesaria no solamente para los estudiantes nuevos, sino para todos los estudiantes que continúan dentro de la institución educativa, ¿sí? Como tenemos un cambio de plataformas, necesitamos actualizar nuevamente la información y se requieren de otros datos adicionales que anteriormente no se pedían, que por la necesidad del trabajo en línea es necesario que tengan, ¿no? Que si el estudiante tiene algún número de teléfono, que si tiene algún correo, como métodos adicionales de contacto. Asimismo, vamos a mantener los grupos de WhatsApp como la manera más fácil para todos ustedes de poder conectarse con la institución. Si alguno de ustedes aún no está en el grupo de padres de familia por cada curso, por favor comunicarse al WhatsApp. Recuerden que nuestro número convencional del colegio tiene WhatsApp. ¿Cómo encontrarlo? Simplemente agregan en su celular el número 042 15 3906. Ese WhatsApp funciona como cualquier otro. Si ustedes están dentro del grupo, en el grupo no se puede enviar mensajes para los padres de familia, solamente reciben mensajes. Pero como WhatsApp normal, pueden escribir de forma interna a nosotros, ¿sí? Para poder atenderlos con cualquier duda, cualquier requerimiento. Sus mensajes son atendidos de forma inmediata en el tiempo disponible que tengamos, ¿no? Por eso es importante mantener la comunicación y que siempre estén atentos a estos grupos, para que de esa manera puedan recibir la información de primera mano, que si se necesita alguna nueva herramienta, que algún nuevo aplicativo que vamos a utilizar, comunicaciones de parte de las autoridades educativas para la comunidad, etcétera, ¿no? Este va a ser nuestro medio principal de contacto. Entonces, estimados padres, me pueden indicar tal vez si pueden ver mi pantalla, por favor. No les consulté en un inicio. ¿Pueden ver la pantalla, lo que estoy presentando en este momento? Sí, se ve claramente. Se ve claramente. Perfecto. El ambiente que ustedes están utilizando en este momento, la aplicación de Meet, sea desde su computadora o desde su celular, va a ser una de las herramientas principales donde los docentes van a mantener el contacto con las clases en línea. Entonces, como ustedes podrán ver, todos se mantienen conectados. Hay un panel de chat
el cual el docente lo puede revisar y responder a sus preguntas. Y también las clases en línea van a ser grabadas. De esta manera se garantiza que todos los estudiantes, si por algún motivo, por problemas de conectividad, problemas con su dispositivo, no pudieron conectarse en su momento con la clase, van a poder encontrar una grabación para que puedan revisar esa clase que el docente ha dado. Entonces, siempre deben tener en cuenta esta aclaración sobre las clases virtuales. Entonces, por favor, les pido a los padres de familia que no han hecho el preregistro de matriculación, llenarlo para que de esa manera poder generarles el correo institucional. Adicional a esto, voy a publicar nuevamente para los padres que no han realizado la encuesta de accesibilidad digital. Esta encuesta nos permite como institución conocer el nivel de acceso tecnológico que tienen en sus hogares. Hay preguntas del tipo qué dispositivos tienen en casa, si tienen computadora, celular, laptop, qué conexión en internet tienen, si utilizan un internet público, comparten el internet con alguien, etcétera, y la velocidad y calidad de internet que ustedes tienen, para de esa manera nosotros poder encontrar herramientas adecuadas que se adapten a todas las necesidades de cada uno de ustedes, ¿sí? Hasta el momento, durante la presentación, tanto del profesor David como la mía, tal vez han encontrado alguna dificultad para conectarse, se ha visto interrumpida la conexión, tal vez un problema con el audio. ¿Me pueden indicar, por favor? Ninguna. Perfecto. Entonces, mediante estas capacitaciones a todos los padres de familia y estudiantes se les va a ir dando no solamente las herramientas, sino también pautas para que puedan aprovechar al máximo su conexión de internet, ¿sí? Para que no vayan a tener interrupciones durante las clases. Esto también servirá como una manera de ensayo para que podamos ir puliendo los errores que vayan apareciendo y poder iniciar el 1 de junio sin novedades. Entonces, también, estimados padres, les quería indicar como primer paso, en el caso de que utilicen una computadora, deben tener en su computador instalado el navegador Google Chrome. Cuando ustedes ingresen a nuestra página web, en la parte superior existe un menú en el cual hay un botón que se llama Noticias. En este cuadro de noticias, aparte de los comunicados que la institución emite, también se van a publicar tips o instrucciones sobre las herramientas digitales. Aquí hay una publicación que se hizo el día de hoy que dice primeros pasos para utilizar las herramientas digitales desde una computadora. Poco a poco vamos a ir publicando información para que puedan tener todas las herramientas necesarias listas para el inicio de clase. Entonces, como primer paso en su computadora, es necesario que tengan instalado el navegador Google Chrome, ¿sí? Si no tienen instalado ese navegador, aquí les voy a dejar un enlace en donde están las instrucciones para que puedan descargar e instalarlo en su computadora. Además de eso, también están las indicaciones sobre el correo institucional, ¿sí? Cuando tengamos el correo institucional, la ventaja de que los estudiantes cuenten con ello es que si tienen su celular, sea Android o iPhone, en su celular podrán configurarlo al correo institucional para que de manera automática les lleguen las notificaciones, le lleguen automáticamente los mensajes de correo, las notificaciones de Classroom, y además de eso, cada estudiante va a contar con un espacio gratuito de almacenamiento. Antes, bueno, hasta ahora existe la costumbre de que nosotros almacenamos cosas en un pendrive, documentos, fotos, archivos necesarios, deberes, etc. Este correo institucional les va a permitir a los estudiantes contar con un espacio de almacenamiento ilimitado
para que puedan almacenar toda su información durante el transcurso de su año lectivo, ¿sí? Entonces, esa y otras herramientas son las que van a ir conociendo a través de estas capacitaciones para que sepan cómo utilizarlas, cómo sacar el máximo rendimiento y encontrar la manera adecuada que se puedan conectar con la misma facilidad desde una computadora o desde un celular o desde una tablet, ¿sí? Entonces, estimados padres, durante esta emergencia que se ha vivido referente al tema de accesibilidad, tal vez problemas de internet, me pueden tal vez manifestar si tienen alguna complicación con su servicio de internet. ¿Han tenido algún tipo de problema? Muy bien. Sí, me están respondiendo. Perfecto. Asimismo, es importante, si tienen problemas con su conectividad de internet, que nos informen para nosotros tratar de... Sí, es importante que también nos comuniquen para tratar de ayudarlos a que mantengan una conexión estable. Eso es una herramienta esencial para que puedan estar conectados, que cuenten con una buena calidad de conexión a internet. Entonces, las capacitaciones, de acuerdo al cronograma que se envió a través de WhatsApp, aquí se envió un cronograma, nosotros el día de hoy empezamos con una introducción con la metodología de cómo se va a trabajar durante el año lectivo. El día de mañana vamos a dar esta misma capacitación para los padres de familia de bachillerato. Si ustedes tal vez no se pudieron conectar desde un inicio, tuvieron dificultades o no pudieron hacerlo a tiempo, podrán conectarse nuevamente el día de mañana para que reciban la capacitación, la charla que dio el profesor David. Y a partir del día miércoles ya vamos a hacer un grupo general para empezar a revisar una a una las herramientas que vamos a trabajar durante el año lectivo. Entonces, estimados padres, tal vez tienen alguna duda referente a lo que les acabo de explicar, alguna acotación, alguna opinión que dar. Ya, muy buena pregunta de la madre de familia referente a que por qué en la encuesta se pregunta si en caso de tener una computadora, si tienen la posibilidad de conectarlo por cable. Es porque a veces la conexión Wi-Fi tiene problemas, tiene lentitud o está muy lejos la computadora de la señal. Entonces, para evitar caídas de la conexión o que el estudiante pierda la conexión a la videoconferencia o no escuche bien o no vea con claridad la imagen en pantalla, se les recomienda que conecten la computadora, sea portátil o de escritorio, por cable. Es una recomendación, ¿sí? Si están en la posibilidad de hacerlo, háganlo para que de esa manera tengan una garantía de aprovechar la máxima calidad de la conexión. Buenas tardes, joven Villalta. Una consulta. Sí, buenas tardes. La institución ha comprobado de que los chicos pueden recibir su clase a través de los teléfonos. Sí, sí, efectivamente. Nosotros justamente tuvimos la oportunidad de que los cursos vacacionales que se impartían en la institución y por la emergencia sanitaria fueron suspendidas, nos obligó a empezarlas a hacer mediante forma virtual. Entonces, eso nos permitió ensayar y comprobar que los estudiantes podían conectarse también desde un celular. Si no tienen computadora, pueden usar un celular para conectarse. Asimismo, van a recibir capacitación para que sepan con el celular qué herramientas utilizar y cómo aprovechar al máximo el dispositivo para que puedan recibir las clases. ¿Alguna otra pregunta, tal vez?
Bien, el tema de horario de clases aún lo estamos definiendo. Recuerden que el trabajo de clases en línea es algo nuevo en todo el país, entonces estamos adaptándonos todavía y planificando de cuál sería el horario más conveniente para que los estudiantes puedan aprovechar al máximo las clases. ¿Sí? Aún no tenemos disponible el horario, pero apenas ya lo tengamos listo, lo vamos a publicar a través de los grupos. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Bien, sí, como les indicaba, los horarios todavía no están disponibles, pero apenas lo tengamos, vamos a publicarlos dentro de los grupos. Lo que les indicaba también, el tema de valores y pensiones y también la lista de libros, eso lo pueden consultar con la rectora. A través de WhatsApp también se les ha comunicado cuál es el número de contacto para que puedan contactarse directamente con la rectora y puedan conversar del tema de valores de pensiones. Por medio del WhatsApp convencional, ese va a ser para atención técnica, para herramientas, problemas con su dispositivo, conexión, etcétera. Todo ese tipo de dudas yo les puedo atender a través de ese WhatsApp. Y si desean comunicarse para alguna consulta administrativa o con la rectora, pues también se les da el otro número telefónico para que lo puedan hacer. ¿Alguna otra duda, tal vez? Bien, otra cosa que les quería indicar es que el medio de contacto con los docentes, con los profesores, va a ser a través de correo electrónico, en el cual por medio del WhatsApp también vamos a publicar un listado donde estará el correo de cada uno de los profesores para que ustedes se puedan comunicar. En caso de cualquier consulta, cualquier duda que tengan con ellos, estará disponible ese correo para que ustedes puedan contactarse. Bien, de esta manera, estimados padres, ya, las diapositivas yo les voy a consultar al teacher David para ver si me las puede brindar, me puede dar una copia y publicarlas en nuestras plataformas para que ustedes las puedan revisar, ¿no? Para los padres que no pudieron conectarse desde el inicio o no pudieron ver las diapositivas al 100%. En todo caso, estimados padres, ¿alguna otra consulta antes de terminar? No, muy bien. Entonces, una cosa más que les quería indicar es que a partir del día jueves vamos a empezar a trabajar no solamente con los padres de familia, sino también con los estudiantes en las capacitaciones para que ellos también aprendan a manejar estas herramientas tecnológicas que tenemos ya preparadas para todos ustedes, ¿no? De esa manera, nuevamente, muchas gracias por haberse conectado. Estamos a las órdenes. Recuerden, cualquier duda está disponible en nuestro WhatsApp y correo electrónico y también nuestra página web para que puedan hacer sus consultas o aclarar sus dudas. Se va a abrir un espacio, un foro que les permitirá a ustedes compartir opiniones, compartir sus dudas para poder ayudarlos y tratar de buscar cualquier solución a los inconvenientes que se puedan dar para poder iniciar las clases en modalidad virtual. Eso también les vamos a enviar por WhatsApp el espacio cuando esté disponible. Muchas gracias a todos ustedes por estar conectados, que tengan una excelente tarde y el día de mañana continuamos con bachillerato y el miércoles retomamos con todos los padres de familia. Muchas gracias, que tengan buen día. Disculpe que le interrumpa. Sí, dígame. Para que ya se está despidiendo. Queríamos saber si el día jueves se van a conectar los alumnos. Si usted lo va a hacer llegar por WhatsApp el horario a la hora que ellos van a tener que conectarse. Gracias. Así es, se va a publicar un horario, un cronograma para el trabajo con los estudiantes. Bueno, por favor, no olviden también completar la ficha de datos del estudiante, del preregistro de matriculación y la encuesta de accesibilidad digital. Que tengan una buena tarde. Buenas tardes, joven Villalta. Muchas gracias. Muchas gracias.
todo, y por la otra persona también.